En la sociedad industrial se da el fenómeno de masificación, es decir, mediante la instauración de un orden democrático, la expansión del derecho a votar, a participar de la vida política, permitió que amplios sectores de la vida social pudieran participar del destino de esa sociedad. Y esto implicó una concepción democrática más o menos igualitaria, verdadera democratización de muchos otros órdenes de la vida social. Entre otras cosas, entonces, podemos decir que el rasgo fundamental de esta sociedad industrial va a ser la masificación. Por eso de allí también surge la teoría de la sociedad de masas, es decir, que el aumento del número, de la cantidad, va a ir en algunos casos en desmedro de la calidad. Pero, es decir, va a haber un aumento del peso, del número, de la cantidad. La sociedad de masas va a tener también consecuencias en lo que algunos sociólogos, sobre todo de la mano de los funcionalistas y los interaccionistas, también coinciden. Hay una despersonalización de la vida social, es decir, el anonimato, el aislamiento, la pérdida de lazos afectivos que realmente permitan una estabilidad emocional y un contento espiritual, el costo que se va a tener que pagar por el progreso. La sociedad de masas implica, evidentemente, el final de la sociedad tradicional basada en los fundamentos de la familia, de las relaciones afectivas, las relaciones personales, la tradición, el apego a las costumbres. Evidentemente va a haber una mayor individualización, mayor libertad personal, pero al mismo tiempo una pérdida de esos lazos que efectivamente contenían a los individuos en el seno de su familia, de su comunidad y de las relaciones que eran enriquecedoras. Pero al mismo tiempo esta pérdida de lo que se deja de lado por el progreso va a tener también otros aspectos positivos como la libertad de pensamiento, la mayor autonomía individual y las posibilidades de progreso y ascenso social. Por su parte, el marxismo va a mirar esa sociedad de masas no tanto como una sociedad de masas, sino una sociedad de clases, que significa que la crítica va a venir de lo siguiente, que esta sociedad de masas parece ser la posibilidad de que todos tengan la igualdad o posibilidades de acceso al bienestar, a la cultura, a la educación, y pareciera como que las diferencias sociales se aminoran o se disimulan, pero en esencia, dirán los críticos o conflictualistas, en realidad sigue siendo una sociedad de clases. Por lo tanto, las diferencias sociales no desaparecen, sino que por el contrario, lo que hace es reforzar la legitimidad de un orden que está basado en la dominación de una minoría sobre la mayoría. Es decir, es una especie de máscara, de apariencia que en realidad lo único que hace es esconder la verdadera naturaleza desigual de esta sociedad capitalista. En la sociedad actual hablamos de la posmodernidad, es decir, los valores que ponen en jaque las promesas de la modernidad, porque la modernidad parecía, o al menos eso prometía llegar a concretar, que era el final de los grandes problemas de la humanidad, como por ejemplo las carencias relacionadas con el hambre, la desnutrición, las guerras, los conflictos de orden traumático, diríamos. Esto iba a ser el orden establecido por una concepción racional de la vida social que iba a permitir por fin que la humanidad gozara del bienestar y la felicidad común. Sin embargo, la modernidad trajo consigo dos grandes guerras mundiales, donde murieron millones y millones de personas, y la posibilidad concreta de que el mundo se acabe por una guerra nuclear. Es decir, que las grandes promesas de la humanidad basadas en una concepción del orden social de carácter científico, tecnológico, en realidad no trajeron más paz, sino más bien nuevos conflictos y algunos de ellos extremadamente graves, como por ejemplo lo estamos viendo en estos días, la fuerte y rápida degradación del equilibrio ambiental. Entonces, uno de los rasgos de la sociedad contemporánea es esa posmodernidad, es decir, el escepticismo de que la ciencia y la tecnología lo pueden resolver todo. Es decir,
que hay un empobrecimiento de la vida espiritual y hay verdaderamente zozobra e inquietud por el futuro. ¿Qué papel juega el derecho como factor de cambio? Ha habido, diríamos, dos bibliotecas. Por un lado, aquellos que consideran que el derecho más bien es el resultado del cambio que ya se dio en la sociedad. Pero están, sobre todo lo que sería de la tradición positivista, de la sociología funcionalista, si quieren identificarlo de ese modo, los que sostienen que el cambio puede ser motivado, promovido por la legislación, es decir, por el derecho que es nuevo, que va instrumentando formas de conducta social que permitan una transformación de ese orden. La relación entre el derecho y el cambio social se sostiene de que el Estado actual es realmente muy fuerte, muy poderoso. Pensemos que con los cambios tecnológicos, como la misma expansión de la informática, la comunicación satelital y distintas formas de establecer controles con el avance de la informática, de las telecomunicaciones, el Estado tiene una serie de instrumentos de control a su alcance que no lo pudo haber tenido ni en una pequeña proporción lo que denominamos históricamente como el Estado absoluto. Nada que ver. Ahora, evidentemente, de una manera mucho más sutil, en muchos casos, el Estado puede tener una idea exacta de lo que somos, de lo que hacemos, cuáles son nuestros rasgos fundamentales de la personalidad. Por eso que esa capacidad de control que refuerza los aparatos de coacción que el Estado tiene ya de por sí, permiten que el derecho sea evidentemente un instrumento de configuración de las relaciones sociales como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Es decir, que el derecho evidentemente puede ser considerado como un instrumento muy eficaz de cambio social. Un cambio que puede ser motivado a una transformación de los valores, y esto es motivo de reflexión porque los valores hemos visto cómo son fundamentales para la cohesión social, pero sin embargo el poder que tiene el Estado y la élite política que lo conduce, evidentemente tiene una herramienta para cambiar en buena medida nuestras formas de concebir la vida social de una manera muy sutil, muy racional, imperceptible y que puede afectar los valores mismos de esa sociedad, aparentando ser estos valores como consensuados, cuando en realidad han sido de alguna manera impuestos. También puede afectar en forma directa las conductas sociales, nuestras conductas individuales, mediante obligaciones jurídicas que debemos cumplir sí o sí y que están aseguradas por el aparato coactivo del Estado. Y también puede afectar a las organizaciones, su manera de actuar, la responsabilidad que tienen que asumir y el compromiso que les obliga a asumir el Estado con relación a los ciudadanos y con el propio Estado. Es decir, que evidentemente el derecho es un instrumento muy importante de cambio social, no lo es todo, pero sin duda es muy efectivo. Allí está William Evans con los llamados requisitos para una acción legal efectiva, que establece las condiciones que quienes legislen tienen que tener en cuenta para que ese nuevo derecho, esa nueva norma, cualquiera sea realmente efectiva. Algunos de los que podemos mencionar, algunos de los requisitos tienen que ver con el prestigio de la autoridad que impone ese derecho, la importancia del compromiso de los organismos de Estado para hacer cumplir esa nueva norma, la previsión del tiempo que se tiene que tener en cuenta de aprendizaje social con respecto a las conductas que se tienen que acomodar a las nuevas normas y la política de premios y castigos que de alguna manera hacen que sea conveniente cumplir con la ley e inconveniente en desafiarla. Al mismo tiempo, proteger a quienes cumplen y castigar a quienes no cumplen y proteger a los que realmente hacen las cosas conforme a la ley del incumplimiento de los terceros. Y otro de los requisitos es tener en cuenta los valores que sustentan la cultura social, la cultura jurídica, que no pueden ser violentados abiertamente. Puede haber cambios o transformaciones, pero deberán ser graduales, porque evidentemente va a tener una resistencia social al cumplimiento.
Allí tenemos también el aporte de Ezequiel Dror, que nos dice que puede haber estrategias de cambio legislativo. Esas estrategias pueden ser indirectas o directas. Directas serán cuando impone obligaciones concretas a los actores sociales, pero indirectas cuando busca un camino circular que permita acomodar los comportamientos individuales y colectivos a las prescripciones que se intentan proponer. También, como en el caso de Roscoe Pound, que la advierte sobre ciertas limitaciones, es decir, el derecho es una posibilidad o un instrumento de cambio social muy efectivo, pero no lo puede todo. Tiene que ver con algunas limitaciones del alcance aún del poder del Estado. No obstante, en mi opinión, ya se puede decir que con estas transformaciones tecnológicas a las que hice referencia, el Estado actualmente puede llegar a invadir todos los ámbitos de la vida social e incluso la nuestra particular. Es decir, que algunas de las limitaciones que advierte Pound quizá han dejado de tener vigencia. Y por último, decir que también puede haber por parte de los legisladores, los que hacen la ley, una utilización del derecho para promover valores. Así no hay un propósito directo de adecuar la conducta de los individuos a la nueva norma, pero es simplemente para hacer una afirmación de ciertos valores que tarde o temprano se van a tener que internalizar. Pensemos tantas campañas incluso que han sido llevadas a cabo en distintos países y que se han promovido a través de normas específicas contra el racismo o contra la violencia de género. Pensemos en la manera de instrumentar mediante nuevas leyes, supongamos, las políticas contra la intolerancia racial, por ejemplo, o la violencia de género. En muchos casos se sabe que quizá no se va a cumplir en forma inmediata totalmente una nueva norma, pero sirve para ir generando de alguna manera conciencia de que ciertas conductas no van a ser toleradas y son realmente indeseables. En suma, el cambio social es uno de los aspectos más importantes de la sociología y para la sociología jurídica tiene un especial valor porque, como acabo de decir, el derecho es evidentemente una herramienta de transformación realmente formidable, con lo cual cabe reflexionar sobre la responsabilidad de quienes gobiernan y la responsabilidad de los ciudadanos que deben controlar qué tipo de normas se legislan y qué obligaciones se imponen a los ciudadanos que pueda tener algún defecto que circunscriba o limite nuestras libertades.